Buenos días a todos, es un gusto saludarles nuevamente el día de hoy. Gracias a Dios que es domingo, ¿verdad? Y nos permite estar aquí. Fíjense que yo quiero recordarles algo y gracias a Dios el día de hoy estamos en el 9º mensaje que estamos dando acerca de la serie de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Ya llevamos 9 semanas no consecutivas, cada 15 días, acerca de este tema y eso es importante que nosotros consideremos. Dios nos ha dado el favor de poder estudiar esta carta, de poder ir predicando ahora sí que versículo a versículo y el día de hoy vamos a ver un tema. El día de hoy, fíjense, ahorita estábamos cantando esta última canción, me recuerda lo que el día de hoy vamos a predicar. El tema que el día de hoy yo quiero compartirles es de esclavos a herederos. Nosotros acabamos de cantar que Cristo nos libertó, que Él nos hizo hijos suyos, Él nos adoptó, Dios nos adoptó por medio de Jesucristo, y eso es lo que el día de hoy vamos a predicar. Así que los voy a invitar a que lean sus Biblias, a que abran sus Biblias. Va a aparecer ahí en la pantalla el texto. Vamos a leer Gálatas. Fíjense, ya vamos a entrar en el capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y este capítulo 4, de aquí en adelante, vamos a ver algunos aspectos que son importantes para cada uno de nosotros. Vamos a leer el texto, vamos a darle base al tema que el día de hoy vamos a compartir. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 4, versículos del 1 al 7, dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Entonces nosotros podemos ver y recordar que a lo largo de toda esta carta, el apóstol Pablo ha estado argumentando acerca de que la salvación no se gana a través de méritos humanos, sino que a través o mediante la gracia de Dios por la fe puesta en Jesucristo. Es por medio de la fe. No olvidemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, dice el apóstol Pablo, no por obras, para que nadie se gloríe. Y este es el argumento que Pablo da en toda esta carta que nosotros hemos estado estudiando a lo largo de todas estas semanas. Entonces nosotros lo que acabamos de leer es la comparación que el apóstol Pablo hace de lo que es los privilegios de un niño y un esclavo. Él hace una comparación clara acerca de ello. Él compara a un niño y a un siervo, lo cual representa a aquellos que viven bajo la ley. Y él compara también a un adulto e hijo, que representa la vida en Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo en este texto que nosotros estamos leyendo. Y algo que pasaba en la antigüedad es que en aquellos tiempos, en los tiempos antiguos, en los tiempos en los cuales el apóstol Pablo escribió esta carta, había una comparación o una división más bien marcada entre lo que era un niño y un adulto. Era más marcada que en la mayoría de las culturas en la actualidad. Era una división que se hacía en ese tiempo. Entonces, lo que el apóstol Pablo está hablando es acerca de un niño, y la palabra niño a nosotros debe darnos la idea, no de un niño específicamente en cuanto a edad, sino en el hecho de que era o no era un adulto todavía. ¿Por qué? Porque todavía ese pequeño no era reconocido legítimamente como hijo o como heredero. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando él habla de esta palabra niño. Él está diciendo, como les decía, no sugiriendo una edad específica. No está hablando de un pequeñito, sino de eso, de los derechos que
se tienen después de ser niño, los derechos como heredero, un derecho legal. Eso es de lo que el apóstol Pablo está hablando aquí en esto que nosotros acabamos de leer acerca de la palabra niño. Entonces, tanto la cultura judía como en la cultura griega o romana había ciertas ceremonias que marcaban el comienzo de la vida adulta de un pequeño. Y hay dos diferentes costumbres que ellos tenían al llegar a esa edad adulta. Dice un comentarista, les voy a leer lo que este comentarista dice. Un niño, respecto a la tradición judía, cuando él llegaba a la mayoría de edad o se convertía en adulto, ellos celebraban una sagrada fiesta familiar conocida formalmente o conocida más bien con el nombre de Liberalia, que se celebraba cada 17 de marzo. En ese momento, el padre adoptaba formalmente al niño como su hijo y heredero reconocido. Él recibía una toga, una vestimenta, una túnica, o el niño portaba más bien esa toga que era la toga virilis, era una toga blanca sin adornos. Y la tomaba o él era revestido de esa toga en lugar de una toga que se llamaba praetexta, perdón. Era una toga blanca con borde púrpura usada por magistrados, sacerdotes, niños y niñas. En aquellos que tenían autoridad o en aquellos magistrados y sacerdotes, lo que simbolizaba esa toga era autoridad, pero en los pequeños, en los niños, simbolizaba protección que había de usar o esa toga debía de ser usada cuando el niño aún era niño y no pasaba a la edad adulta. Entonces se cambiaba, esa era la tradición, se cambiaba esa túnica por una túnica blanca que hacía evidente que él ya había pasado a la vida adulta y lo hacían a través de una ceremonia. Llegado el determinado tiempo en la cultura judía, a los 12 años el niño ya dejaba de ser niño. Entonces ya se convertía en una persona que tenía todos los derechos y obligaciones de un adulto. Ya tenían que ser parte de estar reunidos en las sinagogas, de aprender la palabra de Dios, y eso pasaba a los 12 años, pero había una costumbre también romana, y eso es lo que vemos también como un rito que ellos hacían. En la cultura romana, en la costumbre romana, dice un comentarista también, de que el día en que el niño o la niña crecían, el niño ofrecía su pelota y la niña su muñeca a Apolo para demostrarle que había dejado atrás las cosas infantiles. Vemos nosotros actualmente esa tradición a veces marcada en las niñas, principalmente cuando cumplen 15 años, que se hace, lleva luego una muñeca, ¿verdad? Y le entrega como su último juguete, evidenciando de que está dejando ya esa etapa infantil. De esa misma manera pasaba en la cultura romana. Ellos ofrecían a un dios, a Apolo, esa pelota o esa muñeca, y lo hacían como demostración de que habían dejado atrás las cosas infantiles. Es de ahí que, si ustedes recuerdan, en Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11, Pablo habla de algo y dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Y Pablo está haciendo alusión a esta práctica que se hacía en la cultura romana. Entonces, Pablo, en esta porción que nosotros acabamos de leer de la Escritura, hace una representación, como les decía, a través de la figura de un niño y un adulto. Primeramente comparando al niño con el siervo, y como les decía, que representa la vida bajo la ley, y más adelante como un adulto e hijo, lo cual representa la vida en Cristo. Y esto hace una división, que es lo que el día de hoy vamos a estar viendo. Esto hace una división en dos eventos importantes que suceden en la vida de todo hombre. Y esos dos eventos tienen que ver primeramente con la preparación de la herencia. Dios él prometió a través de Abraham que él había de dar una herencia para los hijos de Dios, para los hijos de Abraham, en este caso aquellos que por la fe habían creído en el Señor Jesucristo. Y hay una herencia para ellos. Entonces, primeramente, para todo ser humano, Dios hace una preparación para esa herencia, y eso es de lo que el apóstol Pablo nos está hablando en los versículos 1 al 3. Vamos a leerlos. Dice: entre tanto que el heredero es niño,
en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud de los rudimentos del mundo. Entonces, mientras un niño o un hijo se consideraba menor, o era un niño todavía, no había mucha diferencia entre el esclavo y él. Aunque él era el heredero, aunque el hijo era el heredero, no había diferencia entre entre el esclavo y él. En aquel tiempo recordemos que cada familia tenía esclavos en su casa sirviendo. Entonces, no se podía diferenciar en ese aspecto el hecho de que hubiera una diferencia. Los dos estaban igual. ¿Por qué estaban igual? En el hecho de que cualquiera de ellos o cualquiera de los dos aún no podían tener o no gozaban de ningún privilegio. Tanto el esclavo como el niño, los dos estaban al mando o bajo el cuidado de otras personas. El niño estaba al mando de sus tutores o curadores, quienes eran precisamente esclavos de alto rango, que eran designados como tutores o cuidadores de esos niños en esa cultura que nosotros veíamos en la cultura romana de aquellos tiempos, en la cultura judía. Eso era lo que sucedía. Entonces no había diferencia, y el apóstol Pablo dice: en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Por qué? Porque ninguno podía gozar de privilegios. Ambos tenían cuidadores, ambos estaban bajo la tutela de alguien. Entonces ellos no podían tener esa libertad que debieran tener, tanto el niño como el esclavo. Es por eso que el apóstol Pablo habla acerca de eso. Todos estaban bajo el mando de alguien por un tiempo. Los tutores, la función de los tutores era supervisar todas las actividades del niño. Ellos estaban al cuidado de ellos y ellos también estaban enseñando al niño. Los tutores eran también curadores, como les decía, esos mismos esclavos de alto rango que por sus amos eran designados como tutores o cuidadores de esos niños. También ellos estaban, dice aquí que eran curadores. Esto se refirió, es mencionado, que eran también mayordomos que estaban designados para cuidar las posesiones de esos pequeños. Entonces, tanto cuidaban las posesiones como se encargaban también de instruirlos y hasta cierto punto ellos los criaban. En ellos estaba la responsabilidad de esa crianza de esos pequeños. Eso era lo que ellos hacían. Entonces, vemos aquí claramente que aunque eran herederos, los niños no disfrutaban de todos los derechos que le correspondían. Entonces, por eso Pablo compara de que no hay diferencia entre ellos, no había ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque estaban al cuidado de alguien y ellos no podían disfrutar de los privilegios como hijos aún, porque eran pequeños. Eso es lo que sucedía. Y eso mismo sucedió o sucede en nuestra vida o en la vida de cada uno de nosotros. Hablando de la vida espiritual, cada individuo de la ley o se mantiene sujeto a la ley. Ese es el mismo estado que nosotros teníamos o que nosotros tenemos, que todo hombre tiene en su estado espiritual. El hombre sin Dios está sujeto a la ley. Y hay aún personas o cristianos que cuando nosotros hablamos y nosotros recordamos lo que vimos anteriormente en esta carta, nosotros nos damos cuenta que había aún cristianos que querían sujetarse a la ley en el tiempo de Pablo, y ese es el propósito por el cual él escribe la carta, porque ellos creían que podían ganarse el favor de Dios a través de sus obras y a través de lo que ellos estaban haciendo. Entonces, en la vida espiritual así es. La ley nos mantiene a nosotros en el mismo estado de sujeción. Nosotros no podemos disfrutar, o el hombre bajo la ley no puede disfrutar de los privilegios. Y el hombre sin Dios está bajo la ley. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios tiene que cumplir la ley para poder cumplir ahora sí con los estándares que Dios demanda para la salvación. Así que todo hombre está bajo la ley. Todo hombre está sujeto a esa ley. En el ámbito espiritual nosotros estamos bajo el cuidado de reglas legalistas hasta que podemos encontrar o alcanzar esa madurez que solamente se puede encontrar en Cristo. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Sin Dios
o sin Cristo nosotros estamos esclavizados bajo los rudimentos, dice aquí el apóstol Pablo. Nosotros estamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo. Eso es lo que sucede con nosotros. ¿Y qué es un rudimento? Un rudimento es un elemento básico o un primer principio. En aquel tiempo Pablo hablaba acerca de los rudimentos y les decía a ellos que tenían que dejar a un lado ya esos rudimentos sobre el partimiento del pan, el arrepentimiento, esas primeras o los principios primeros del cristianismo, y ellos tenían que avanzar hacia una madurez espiritual. Recordemos que en aquel tiempo, cuando Pablo escribe esta carta, estaba muy metido el legalismo en la iglesia. Los cristianos que venían de ser judíos, ellos querían seguir en esos ritos, ellos querían seguir practicando todas estas cosas. Entonces esos eran los rudimentos que ellos hacían. Ellos creían que necesitaban volver nuevamente a los ritos, nuevamente a cosas para poder agradar a Dios. En nuestra vida espiritual y en la actualidad nosotros vivimos esclavos de los rudimentos del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos esclavos o vivimos esclavizados por las filosofías humanas, por las cosas que ahora hay en el mundo, esas filosofías que destruyen y que muchas veces también llevan al individuo a creer que por sus méritos propios va a ganar el favor de Dios. Lo vemos a lo largo de muchas religiones en la actualidad, aún, como les decía, aún con los cristianos. Porque pensamos que es nuestro mérito, que es lo que nosotros hacemos, lo que nos va a hacer ganar el favor de Dios. Y eso es estar bajo los rudimentos del mundo, creyendo que podemos nosotros, como les decía, ganar el favor de Dios. Y eso es imposible. Estamos sujetos a la ley de esa manera. Nosotros vivimos muchas veces sujetos a principios legalistas que dominan las filosofías del mundo, pensando que todo lo que nosotros hacemos lo podemos hacer por nosotros mismos. Y algo que nosotros no podemos olvidar es que el cristiano no es alguien autosuficiente. El cristiano no puede ser autosuficiente. El cristiano es un hombre dependiente. Nosotros dependemos de Dios, nosotros dependemos de la gracia de Dios dada a través de Jesucristo. Así que esa es la manera en que nosotros debemos vivir, pero nosotros estábamos esclavizados a esos rudimentos. Era necesario que nosotros dejáramos esos principios, y es por eso que nosotros vemos aquí la preparación de la herencia, que es lo que nosotros estamos viendo aquí, el hecho de que Dios, a través de las leyes, a nosotros nos trajo a Cristo, que es lo que veíamos hace 15 días cuando nosotros estudiábamos el capítulo 3. Es la ley, el ayo es la ley nuestro tutor para llevarnos a nosotros a Cristo. Nosotros necesitábamos de esa ley y Dios nos estaba preparando, o Dios prepara al hombre para recibir la herencia primeramente a través de esa ley. A través de que nosotros nos demos cuenta de que nosotros no podemos ganar el favor de Dios por nuestros méritos y que nosotros no estamos capacitados para cumplir el estándar de Dios. Es por eso que Dios nos da la ley, para prepararnos para esa herencia que había de venir. Y nosotros debemos no perder el contexto de lo que estamos leyendo. Y Pablo le está hablando a judíos de aquel tiempo que querían vivir bajo esos principios legalizantes. Pues ellos querían vivir bajo esos principios judaizantes de cumplir con ceremonias y hacer ciertas cosas, porque ellos querían de esa manera ganar el favor de Dios. Nosotros, todo ser humano, vive esclavizado bajo el sistema que no puede dar libertad ni contentamiento. Entonces, todo aquel que quiere ganar el favor de Dios por sus méritos nunca va a encontrar libertad ni tampoco contentamiento en su vida. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente para poder ganar el favor de Dios y siempre estamos con la preocupación de que ahora tenemos que hacer más porque perdemos ese favor o el poder acercarnos a Dios. Muchas veces hacemos algo bueno y luego decimos, no, es que no es suficiente, yo tengo que hacer algo más porque no creo que de esa manera yo pueda ganar el favor de Dios, y así estamos todo el tiempo tratando de hacer cosas mejores para ganar el favor de Dios. Y eso nos mantiene a nosotros, como les decía, sin contentamiento, preocupados todo el tiempo. Si la salvación dependiera de nosotros,
pues deberíamos de estar preocupados. Esa sí es una real preocupación para nosotros. Si nosotros por nuestros méritos ganáramos la salvación, pues ahí sí hay preocupación porque es imposible. Pablo ya nos enseñó a nosotros, la Escritura nos dice claramente que por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado. Es imposible realmente hacerlo. Así que Dios nos prepara para esa herencia a través de la ley, a través de darnos cuenta de que nosotros estamos incapacitados para cumplirla y que nosotros necesitamos la ayuda de Dios, la ayuda de Jesucristo para poder cumplir. Y es entonces cuando Dios hace lo siguiente, y ese es el segundo punto que vamos a ver, es entonces cuando Dios nos considera aptos o ya maduros para entregar esa herencia, como lo hace con los niños. Dice el versículo 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que la herencia es para los hijos. Nadie hereda a alguien que no es su hijo, ¿verdad? Los padres siempre buscan heredar a sus hijos y como la herencia es para los hijos, por lo tanto, la fuente de nuestra adopción como hijos es Cristo por medio de su obra y no por medio de la ley. Entonces, si nosotros queremos heredar, nosotros necesitamos ser hijos. Y la única manera en que nosotros podemos ser hijos es por medio de la adopción a través de Cristo y no a través de la ley. Nosotros no podemos pertenecer o ser parte de la familia de Dios por el mérito nuestro de querer ganar el favor de Dios por nuestras obras. Así que como el padre elige el tiempo indicado para la adopción legal del hijo o del niño para ser declarado adulto, también Dios predeterminó el tiempo en el cual Cristo había de encarnarse como redentor para salvar a la humanidad. Él decidió cuál era el tiempo para que nosotros pasáramos de la esclavitud de la ley o del maestro a la libertad de adultos maduros en Cristo. Es Dios quien determinó el tiempo y ahorita vamos a ver cuándo fue que se cumplió ese tiempo. Así que Dios realizó este acto por medio de la redención de Cristo. No por las obras, sino por la obra de Cristo. Él obtuvo para nosotros lo que la ley no podía hacer por nosotros. Nosotros, por medio de la ley, no podíamos, como les decía, ganar el favor de Dios. Nosotros, por medio de la ley, no podíamos ser constituidos hijos de Dios. Eso es algo importante. Ningún hombre es hijo de Dios. De manera natural no lo es. Vamos a ver todo eso más claramente. Así que la ley no tuvo nada que ver con esta obra. Fue Cristo, el cual, a través de Él, a través de su sacrificio, Él nos hizo a nosotros aceptos para Dios a través de la adopción que Él hizo, para que nosotros ahora podamos ser llamados hijos de Dios. Y no solo eso, hay puntos aquí importantes que nosotros debemos resaltar. Pablo dice que Él fue nacido de mujer. Y eso es importante y eso nosotros no podemos hacerlo a un lado porque es importante que Él haya nacido de mujer. Esto no se refiere precisamente a la ausencia de varón, aunque no debemos olvidar que en la encarnación no tuvo intervención humana, sino que fue una obra divina. Eso es algo claro y eso es algo que es fundamental en el mensaje del Evangelio, el hecho de que Cristo vino a este mundo, Él fue encarnado no por intervención humana, sino por una obra divina. Eso es lo que nosotros vemos aquí, así que no se refiere tampoco precisamente al nacimiento virginal, aunque es una verdad que es digna de resaltar. También es importante que nosotros no olvidemos el hecho de que el nacimiento de Cristo fue un nacimiento virginal. Otra vez, sin intervención de hombre, sino una obra completamente divina. Eso es importante también para nosotros. Él nació o Él fue encarnado
y se hizo hombre, y eso es lo que resalta aquí el apóstol Pablo. Lo que él está diciendo aquí es que era necesario que él naciera. Cuando él habla de que fue nacido de mujer, era necesario que él fuera 100% hombre. Eso es importantísimo, y nosotros no podemos apartar la naturaleza humana de Cristo. No olvidemos que Cristo era 100% hombre, pero también 100% Dios, y nosotros no podemos separar esa naturaleza de hombre. ¿Por qué? Porque eso es importante, y eso es lo que el apóstol Pablo está resaltando aquí. Él fue nacido de mujer. ¿Por qué? Porque era necesario que él fuera hombre, como todos nosotros, para poder hacer efectiva la salvación de la humanidad. Él era el sustituto, él debía ser el sustituto perfecto. Entonces él tenía que ser semejante a nosotros. No podía haber sido un ángel, no podía haber sido nadie. Única y exclusivamente un hombre podía redimir o salvar al hombre. Solamente el sacrificio de un hombre podía, ahora sí, traer para nosotros esa redención eterna, o solamente a través de él nosotros podíamos ser justificados. Era necesario que un hombre cumpliera y un hombre pagara por los pecados de los demás. Por eso Pablo nos dice aquí que él fue nacido de mujer. De esa manera, también es importante mencionar que era necesario que él fuera también plenamente Dios, a fin de que ese sacrificio tuviera un valor infinito, pues era necesario que a través de ello él pudiera expiar el pecado de la humanidad. Solamente Dios, acuérdense que dice la palabra de Dios que el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces era necesario que fuera Dios, porque era la única manera en que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestro pecado. Solamente Dios podía hacerlo, por eso era necesario que no solamente Cristo fuera 100% hombre, sino que también fuera 100% Dios. Eso garantiza para nosotros una salvación con un valor infinito, una salvación eterna. Si no, nuestra salvación no hubiera podido ser eterna. Solamente de esa manera. Pero no solo nació de mujer, sino que también dice Pablo que él nació bajo la ley, y él lo explica claramente en la carta del apóstol Pablo que él escribe a los romanos en el en el capítulo 8, versículos 3 y 4, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, aquí Pablo nos dice, porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? La salvación. Y era imposible que alguien pudiera cumplir la ley al pie de la letra. No se puede. Eso es imposible. Dice la palabra claramente que si nosotros decimos que no pecamos, mentimos, y entonces no podemos cumplir la ley. Dice la escritura que si nosotros transgredimos un solo punto de la ley, ya transgredimos toda la ley. ¿Y cuántas veces no transgredimos un punto de la ley? Eso nos hace a nosotros transgresores de la ley. Entonces es imposible. Pablo dice, por lo que era imposible para la ley. La ley no podía salvar a nadie, dice, por cuanto era débil por la carne. La naturaleza del hombre, la naturaleza pecaminosa lo lleva a eso, a fallarle a Dios en muchos momentos de su vida. Entonces Dios, dice Pablo, envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Es decir, Dios envía a su Hijo, lo envía al mundo en semejanza de carne de pecado, es decir, semejante a nosotros, exceptuando algo. Él no pecó y él cumplió la ley al pie de la letra. Dice que a través de él la justicia de la ley se cumplió en nosotros. Cristo vivió una vida perfecta, Cristo cumplió la ley que nosotros no podíamos cumplir, y Pablo les está diciendo a esos judaizantes que Cristo sí pudo cumplir la ley y que nosotros no podíamos hacerlo. Entonces no podíamos tener o no podemos obtener ningún mérito, es Cristo el que lo hizo. Por eso es importante todo eso, por eso él nació bajo la ley. Él lo hizo como cualquier otro hombre, obligado a cumplir la ley. Y la ley
era quien lo juzgaba a él. Entonces cualquier judío era juzgado también por la ley. A diferencia de los demás judíos, Jesucristo satisfizo los requerimientos que esa ley demandaba al llevar una vida perfecta de obediencia. Entonces, aquí queda claro para nosotros que lo que nosotros no podíamos cumplir, Cristo cumplió la ley por nosotros. Y de esa manera ahora nosotros podemos recibir la herencia. Ahora nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Por lo cual, esa vida de obediencia perfecta tuvo la capacidad necesaria para cumplir la ley que nosotros no podíamos cumplir. Otra vez, Cristo cumplió la ley por nosotros. Entonces, Cristo es esa ley perfecta en nosotros y solamente a través de Él nosotros podemos cumplir con aquello que no podíamos cumplir. De esa manera Él redimió a quienes estaban bajo la ley, la cual nos condenaba. Nosotros vivíamos bajo la ley y esa ley nos condenaba. Todo hombre vive bajo la ley y todo hombre está condenado por la ley. Y el veredicto de final para ese hombre que vive bajo la ley es muerte, porque no puede cumplir la ley. Todo hombre que vive sin Dios, lo único que espera es juicio en su vida, es condenación. Hay una diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Nosotros habremos de presentarnos delante de Dios, pero nosotros los cristianos o aquellos que han aceptado a través de la fe a Jesucristo como su Señor y Salvador, tienen ahora la esperanza de que el día que se paren delante del juez justo, no van a ser condenados. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por ellos, porque Él cumplió la ley que nosotros no podíamos cumplir y ese era el requisito para poder obtener la vida eterna. Lo recordamos nosotros cuando Dios da la ley al pueblo de Israel y le dice que era necesario que cumpliera si ellos querían vivir. Pero ellos no pudieron. Y nosotros, si vemos toda la historia del pueblo de Israel, nosotros vemos una historia de fracaso en cuanto al cumplimiento de lo que Dios les había pedido. Porque era imposible, porque no es posible hacerlo. Cristo a través de su sacrificio la cumplió y ahora nos hace a nosotros aceptos a Dios, nos hace hijos. Con su redención, Él pagó el precio. Eso significa redención, el hecho de que Él pagó el precio, así como los amos pagaban por sus esclavos para que les pertenecieran a ellos. De esa misma manera, Cristo pagó el precio y nos dio derecho a que ahora sí podamos ser sus hijos adoptivos. Si Cristo no hubiera pagado el precio, nosotros no podríamos ser sus hijos. La palabra adopción en el original oioestia, oetesia, se pronuncia así, oetesia. Esa es la palabra en el original. Es una palabra compuesta. Se divide en hoyos, que significa hijo, y tesis, que significa establecimiento. Entonces, es el acto de conferir la adopción de hijo a quien no lo es biológicamente, y eso es lo que Cristo hizo. Él nos confirió a nosotros el derecho de ser hijos, no biológicamente, sino por herencia. El único hijo biológico de Dios es Jesucristo. Él es el único a quien verdaderamente se le puede llamar. Por eso, cuando Él vino a esta tierra, por eso le llamaban el Hijo de Dios. Por eso Él decía que era Hijo de Dios. Porque Él es el único, no hay ningún otro. Todo hombre, como les decía hace un momento, todo hombre por naturaleza no es hijo de Dios. Y nosotros lo hemos escuchado aquí muchas veces. Y el apóstol Juan lo dice claramente. Dice que aquellos que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué pasaba con nosotros antes de haber creído en el nombre de Jesucristo? Nosotros no éramos hijos de Dios. Entonces, toda la humanidad, podemos decirlo, y esa es una manera en que se dice, somos hijos de Dios únicamente por creación, pero no tenemos ningún derecho como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en realidad no somos hijos de Dios, somos esclavos del pecado. Esa es la realidad de la vida. Así que solamente a través de la adopción divina nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Y eso es lo que Pablo continúa diciendo en los versículos 6 y 7.
Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, vean, aquí Pablo lo dice claramente, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Ahora, aquí hay una cuestión y es algo que nosotros debemos tener claramente. El verdadero hijo de Dios es aquel en el cual el Espíritu Santo mora en su corazón. Ese es un hijo de Dios. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo viene a la vida de un creyente? En el momento en que ese creyente se arrepiente de su pecado, confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar y en ese momento nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Esa es la evidencia. Dice la Escritura, lo leíamos al principio, Romanos 8:16. El Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El testimonio de que nosotros somos ahora adoptados por Dios y ahora pertenecemos a la familia de Dios es que el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros. El apóstol Pablo en esta carta a los romanos, lo leíamos hace ratito, dice que nosotros no hemos ahora recibido el espíritu de temor. Ahora nosotros podemos clamar, dice Pablo, Abba Padre. Nosotros podemos decirle a Dios de esa manera. ¿Y qué significa la palabra Abba Padre? Esa palabra Abba es una expresión cariñosa de la palabra Padre. Y los niños judíos de aquella época le llamaban así a su padre como una expresión de intimidad para con su padre, una cercanía, como un cariño especial. Ya los adultos no le llamaban de esa manera, pero los niños se acercaban a su padre, los niños judíos, y le decían Abba, lo cual expresaba cariño, una expresión como un hijo que se acerca a su padre y le dice papi. De esa misma manera, aunque no quiere decir lo mismo, porque muchas veces nosotros confundimos y a veces decimos, es que ahí dice Abba Padre y ahora entonces yo le puedo decir a Dios, le puedo decir papito. No es realmente eso lo que quiere decir, sino es una expresión de cercanía. Ahora, gracias a Cristo, nosotros podemos expresar una relación íntima con Dios. Cuando nosotros le decimos Abba, lo que nosotros estamos expresando es que nosotros tenemos una relación cercana con Dios, como lo tiene un hijo con un padre. Y espero yo que como padres nosotros podamos tener esa cercanía con nuestros hijos, ¿verdad? En los tiempos de antes decía la gente, a los papás ni se les llamaba, ni se les decía de tú, sino se les decía a usted, ¿verdad? Como una señal de respeto, pero a veces eso lo único que hacía a veces era marcar como una división en cuanto a tener esa cercanía con nuestro padre. A lo mejor hubieron quienes tuvieron un padre ríspido, un padre que nunca les habló de esa manera, pero habemos algunos que tuvimos un padre amoroso, ¿verdad? Al cual nosotros teníamos la confianza de acercarnos a él, así con una confianza tal de decirle papi, era así. Yo me recuerdo ya grande, ya casi la edad que tengo, hace algunos años que murió mi papá, y luego mi esposa me decía que yo estaba mimado porque yo llegaba con mi papá y mi papá me decía mi amor. Entonces esa es la expresión y yo sentía esa confianza de acercarme a él y también decirle papi. Aunque yo ya era un adulto casado, mi papá, yo podía acercarme con esa confianza a él. De esa misma manera, porque así era, y esa es la relación que Cristo ganó, y esa es la manera en que ahora a través de Cristo nosotros podemos acercarnos a Dios. Ahora no solamente podemos decirle Padre, ahora podemos clamar y gritarle Padre mío. ¿Por qué? Porque tenemos esa cercanía con Él. Podemos acercarnos con toda confianza como lo hacemos con nuestros padres terrenales. De esa misma manera y aún mucho más. ¿Por qué? Porque dice la palabra que ahora nosotros tenemos abierta la entrada para acercarnos al trono de la gracia.
Podemos presentarnos delante de Dios con toda confianza, sin ningún temor. Algo que debería de sorprendernos o que debe de sorprendernos a nosotros esta mañana es que nosotros tenemos la misma intimidad con Dios, el Padre, que tuvo el Hijo Jesucristo con Él. Esa misma relación que Jesucristo tuvo con su Padre, nosotros la tenemos. Eso es un privilegio. Y a veces lo olvidamos. Entonces no podemos olvidar que nosotros tenemos la misma relación gracias a Cristo, gracias a que Él nos adoptó como sus hijos. Nosotros tenemos esa misma relación con el Padre. Nosotros podemos acercarnos con toda confianza delante de Dios. Gracias a lo que Jesucristo hizo, por cada uno de nosotros. Así que los hijos nunca son esclavos y los esclavos nunca son hijos de su padre. Si nosotros somos hijos, nunca más seremos esclavos. Pero aquel que no es hijo, seguirá siendo esclavo. Tenemos el privilegio de ahora pertenecer a la familia de Dios. Así que, primero, somos libertados de la esclavitud. Entonces somos declarados hijos y adoptados en la familia de Dios. Entonces, como hijos, nos convertimos en herederos. Vean, somos herederos. Ahora nosotros podemos recibir las bendiciones de Dios en nuestra vida. ¿Gracias a quién? Gracias a Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Exaltar a Jesucristo y agradecer por lo que Él hizo por nosotros. Ahora nosotros tenemos esa libertad. Ahora nosotros somos herederos de Dios. Ahora nosotros podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. Los herederos heredan algo. Y Pablo deja en claro qué es lo que nosotros heredamos. Fuimos herederos de Dios por medio de Cristo. Hermanos, heredamos a Dios mismo. Y aunque no es precisamente el contexto, una de las cosas que nosotros debemos tener clara, y eso es importante, nuestra mayor herencia es Dios en nuestra vida. El tener a Cristo en nuestra vida, el que el Espíritu Santo more dentro de nosotros. ¿Recuerdan ustedes a los levitas que no les fue entregado tierra, no les fue entregado nada? Pero Dios mismo les dijo: yo soy la porción de su herencia. Dios es nuestra herencia. ¿Qué más queremos? ¿Qué más podemos pedir cuando tenemos a Dios como herencia? Por medio de Cristo, nuestra liberación de la esclavitud y nuestra condición de hijos, el Espíritu de Jesús en nuestros corazones y nuestra condición de herederos de Dios, que de Dios son todos los derechos que de nacimiento nos ha dado Jesús. Jesús es el único, como les decía, es el único Hijo de Dios, pero a través de eso ahora nosotros tenemos esos mismos derechos. Nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente, como les decía hace un momento. Para algunos, el heredar a Dios o la herencia de Dios parece una herencia pequeña. Sin embargo, para aquellos que realmente están en Cristo y que realmente aman a Dios, ser heredero de Dios es la herencia más rica que nosotros podemos tener. Ese es el valor más grande que tenemos. Imagínese, usted y yo somos hijos de Dios. Así es. No todos. Y lo hemos visto claramente en esta congregación. Muchas veces se nos ha predicado acerca de ello. No todo el que me dice Señor, Señor. Entonces, nosotros tenemos esa bendición, les digo, pero muchas veces la minimizamos. Muchas veces la hacemos a un lado. Son estas cosas en las que nosotros deberíamos vivir y disfrutar todos los días de nuestra vida cristiana. ¿Y cuáles son esas cosas? El privilegio de que ahora tenemos vida eterna. Nos acongojamos por tantas cosas en nuestro diario vivir. Nos preocupan tantas cosas, lo material, las cosas. Tenemos vida eterna. Y eso es lo más importante para nosotros.
Lo que nosotros suframos en esta tierra, lo que nosotros tengamos que pasar en esta tierra, no se compara con lo que viene para nosotros. Y nuestra esperanza no debe estar en el hecho de que el tener un mejor trabajo, el que nos vaya mejor, el tener una cuenta más grande en el banco, no. Nuestra esperanza debe estar puesta en lo eterno, en lo que viene, en la herencia que Dios nos ha dado gracias al sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí está. Si aquí no tenemos nada, no importa, allá lo vamos a tener todo. Absolutamente todo. Y ahí es donde deben de estar puestos nuestros ojos. Recuerden lo que el libro de Hebreos habla acerca de estos héroes de la fe y dice que ellos no recibieron lo que esperaban aquí en la tierra, porque esperaban lo por venir. Ellos tenían sus ojos puestos en lo eterno. Ahí debe estar puesta nuestra mirada. Ahí está nuestra herencia, ahí está nuestra mayor posesión. No en ningún otro lado. Hermanos, ya para terminar, ahora tenemos la herencia de la vida eterna, y no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros. ¿A qué nos debe de llevar esto? A rendir nuestra vida a Jesucristo, a nuestro Señor. No tenemos con qué pagarle. Lo que Él hizo por nosotros no tenemos con qué pagarle. Ahora tenemos vida eterna, ahora podemos disfrutar de la bendición de ser hijos de Dios. Y esa bendición incluye promesas también en esta tierra, el hecho de que Él prometió que Él iba a estar con nosotros en todo momento, que sin importar la situación en la cual nosotros nos encontremos, nosotros debemos tener la certeza y la seguridad de que Dios está con nosotros. Esa es una bendición de ser hijos de Dios. Dios nunca nos va a abandonar. En cuanto a lo material, Él prometió, no te dejaré ni te desampararé. Él dijo que todo lo necesario iba a ser suplido en nuestras vidas y va a ser suplido porque Él es nuestro Padre. Porque esa es la herencia que nosotros obtuvimos a través de Cristo, pensando en las cosas materiales. Pero lo más importante de todo es que nuestra herencia es una herencia eterna, incorruptible, dice la palabra de Dios, inmarcesible, no se echa a perder. Aquí podemos juntar dinero y atesorarlo, y si un día abrimos la caja fuerte va a oler horrible. ¿Por qué? Porque el dinero se va a podrir. Hay gente que ha dejado, y ha habido lugares donde encuentran dinero y el dinero está totalmente deshecho, agarran los billetes y se deshacen. ¿Por qué? Porque son cosas que se corrompen. La herencia de Dios es una herencia incorruptible por la eternidad. ¿Qué más queremos? ¿Qué más podemos nosotros pedir? Vamos a orar para terminar. Señor, en esta mañana, Señor, queremos